El aire estaba cargado de humo y del agrio olor del plasma. Metal quemado, hueso chamuscado y el silencio de los muertos. Esas fueron las únicas cosas que saludó al comandante Reed mientras salía arrastrándose de debajo de los restos de su helicóptero derribado. Su visión se volvió borrosa, pero el recuerdo era nítido. Dijeron que mantendrían la línea. Dijeron que vendrían refuerzos. Ellos mintieron. No fue solo una traición. Fue una masacre. La alianza dórica había prometido unidad, prometido apoyo. Pero, cuando la flota Sarnak llegó a la zona cero en Kesar 9, no enviaron barcos. Ni siquiera respondieron las llamadas. Ellos observaron. Lo dejaron pasar. Y nos dejaron morir. 20.000 tropas humanas aisladas, rodeadas y borradas de la historia como si fuéramos meros peones para desechar. Reed lo sabía, porque él mismo había visto las transmisiones. Mientras sus naves giraban y abandonaban la órbita, recordó los destellos en el cielo, cada uno otra promesa rota, otro hermano muerto. Yacía entre los cuerpos retorcidos de su escuadrón, la mayoría de ellos quemados, hasta quedar irreconocibles. La tierra debajo estaba empapada de sangre ennegrecida. Su propia pierna quedó destrozada. Rasgó una tira del uniforme de alguien, la ató alrededor de la extremidad y gritó mientras apoyaba el hueso contra un tocón de árbol carbonizado. El dolor no importaba. Ahora no. El dolor significaba que estaba vivo. Y si estaba vivo, significaba que pagarían. Reed no era el tipo de hombre que decía grandes palabras. Él no era un político ni un diplomático. Era un soldado, un luchador y ahora un hombre sin nada que perder. Los siguientes días fueron un torbellino de gatear, esconderse y hurgar en la basura. Los Sarnaks pensaron que habían limpiado el planeta. Creían que habían exterminado a la última unidad humana. Pero Reed se mantuvo discreto, aprovechando el caos para robar armas, saquear raciones y colocar explosivos en todos los hangares de barcos a los que pudo llegar. Cuando finalmente logró secuestrar un carguero de suministros y escapar de la órbita, Kesar 9 ardía en su pantalla retrovisora. Él se aseguró de ello. ¿Pero qué vino después? Esto es lo que nadie esperaba. No regresó a la Tierra. Allí no le quedó nada más que banderas dobladas y tumbas vacías. Se volvió oscuro y desorientado. Buscó los círculos mercenarios del borde exterior, aquellos que eran demasiado violentos para que la coalición pudiera controlarlos. Encontró a otros supervivientes, hombres como él, abandonados, olvidados, enojados. No, necesitaban que los convencieran. Cada uno de ellos tenía una historia. Todos teníamos una cicatriz. Y así el fuego empezó a propagarse. Un planeta a la vez. Esa era la regla. No es una guerra, es una purga. Primero fue Drexalon, una colonia de combustible dórico. Lo escondieron bajo la protección del cinturón de cometas, lo lanzaron en silencio y solo dejaron humo y ruinas. Luego llegó Yayer Prime, una estación comercial que solía servir tanto a naves humanas como alienígenas. Ya no. Luego tomaron a Vance Ridge, luego la estación Toga y luego del Vax. Cuando los medios de comunicación calificaron el fenómeno de Dorian de terrorismo, ya habían perdido 6 sectores. Intentaron darle un giro. Dijeron que era una unidad rebelde. Dijeron que los humanos se habían vuelto locos. Pero aquellos no eran locos. Eran soldados con causa. En cada planeta que tomaron, dejaron un mensaje. Nos dejaste. Recordamos que a Reed no le importaba la política. A él no le importaba el poder. Quería nombres. Quería que lo sintieran como él lo sentía. No. Solo guerra.
pérdida. Y en lo profundo de las sombras, la flota humana comenzó a moverse nuevamente. En silencio, con cuidado. Los viejos buques de guerra estaban saliendo de la naftalina. Las criobas estaban despertando a sus pilotos, que llevaban mucho tiempo dormidos. La tierra aún no había hablado, pero Reed sabía que estaba mirando porque esto ya no era solo venganza. Esto fue una recuperación. Cuando el comandante Reed pisó la superficie quemada de Albore 7, ya no necesitó explicar quién era. El suelo bajo sus botas era ceniza fresca, y el aire estaba cargado de ozono. Su nave, una nave de desembarco Dorian reconvertida, ahora marcada con insignias humanas profundamente grabadas y pintura negra cruda, siseó cuando su tren de aterrizaje se asentó. A su alrededor, otras naves comenzaron a descender, no en formación militar, sino como lobos rodeando a su presa. Este no era un ejército limitado por la política o por una refinada cadena de mando. Este era un colectivo de fantasmas, sobrevivientes, mercenarios, exiliados y desertores. Tenían una sola causa común: la venganza. Albor 7 fue una vez una zona neutral, supuestamente protegida por la misma alianza que había dejado morir a sus hermanos. En Kesar 9, ahora era un depósito de armas para los dorios, oculto del resto de la galaxia bajo mil mentiras burocráticas. Reed no necesitaba aprobación ni autorización para atacar. Solo información, un plan y una razón. Y tenía esa razón desde el día en que salió de un cráter lleno de sus muertos. Se paró frente al equipo de ataque reunido. Ningún gran discurso, ninguna consigna moral. Solo un gesto de asentimiento. Sabían para qué estaban allí. Nos enterraron en silencio, dijo en voz baja, mientras sus ojos escudriñaban a la docena de hombres de rostro duro que estaban frente a él. Recordémosles por qué éramos peligrosos. En primer lugar, nadie aplaudió. Esto no fue una celebración. Esta era una justicia que se esperaba desde hacía tiempo. El equipo se movió como sombras a través de las trincheras exteriores de Albore 7, desactivando las redes de defensa con tecnología Dorian reutilizada, y dejando atrás nada más que metal quemado y cadáveres silenciosos. No desperdiciaron balas. Cada disparo tenía un nombre. Cada asesinato tiene un propósito. Reed se movió, con despiadada eficiencia, limpiando pasillos, dejando marcas de hollín negro en las paredes. Un cráneo humano arañado con sangre. Un mensaje para los cobardes que miran desde sus satélites. Nos dejaste. Cuando las puertas interiores del hangar se abrieron de golpe, y la última línea de resistencia se derrumbó. Bajo el fuego reprimido, Reed se acercó al comandante de las instalaciones, un llorón, oficial dorio con túnicas plateadas, y el rostro medio quemado. Había estado intentando huir en una cápsula de escape. Reed disparó los propulsores antes de llegar a más de 3 pies del suelo. Por favor, jadeó el extraterrestre, con la respiración agitada y desesperada. Estábamos bajo órdenes. Nosotros también lo éramos, interrumpió Reed fríamente. ¿Conoces la diferencia? No dejamos que nuestros aliados murieran. No apretó el gatillo inmediatamente. Quería que el hombre supiera exactamente por qué. Que sintiera el peso de cada voz. Silenciada en Kesar 9. Luego, un disparo limpio. En la cabeza. Sin piedad, sin más negociaciones, solo la verdad dicha con acero. De regreso a bordo del carguero, Reed se encontraba en la bahía de observación, observando cómo la superficie de Albor 7 se derrumbaba, bajo una cadena de cargas temporizadas. La instalación implosionó hacia adentro y un resplandor rojo se extendió como venas a través del concreto. No tendría salvación. Y ese era el objetivo.
La noticia se estaba extendiendo por todo el borde. Uno por uno. Los planetas comenzaron a oscurecerse. Los contrabandistas rechazaron los créditos de Dorian. Los astilleros negaron la entrada a flotas extranjeras. Los simpatizantes humanos dentro del sistema comenzaron a pasarle información a Reed. Registros de vuelo, listas de mando, búnkeres ocultos. Cada traición que Dorian creía enterrada era ahora un hilo que Reed tiraba con furia quirúrgica. Pero ya no eran solo los Doran. Los Sarnax, la misma raza que había roto el tratado con ese ataque sorpresa a Kesar 9, habían comenzado a avanzar hacia los sectores medios. La negativa de la humanidad a morir volvió a llamar su atención. Y esta vez, Reed no era un soldado en la guerra de otro. Él era la guerra. De vuelta, en la nave rebelde Sol Negro, Reed se reunió con su segundo, un exfrancotirador explorador canoso, llamado Morgan, que había perdido a toda su familia como consecuencia de la traición de Kesar. Los dos rara vez hablaban, más allá de lo necesario. Pero esa noche, estaban sentados en la sala de guerra, con los mapas parpadeando ante ellos y los planetas marcados en rojo sangre y azul frío. Llegamos a 5 cadenas de suministro en 2 semanas, dijo Morgan. Están empezando a entrar en pánico. Recibí información de un relé pirateado. El alto mando Dorian está considerando retirarse de 3 sistemas. No es suficiente, respondió Reed. Quiero que tengan miedo de orinar sin mirar las sombras. Morgan soltó una risita seca. Nos están atendiendo. La flota de defensa de la Tierra envió un mensaje codificado hace 2 horas. Reed se giró bruscamente. ¿La Tierra? Nos están vigilando. Quizás no oficialmente, pero alguien está escuchando. Reed asintió lentamente. Bien. Déjalos escuchar. Hacemos el trabajo sucio que no admiten que sea necesario. Miró fijamente el icono parpadeante de su próximo objetivo, la Estación Beos, un centro diplomático entre las rutas comerciales de Sarnak y Dorian. Supuestamente neutral. Pero tenía los registros y los nombres. Habían firmado la orden de retirada. De Kesar, habían vendido vidas humanas a cambio de acceso a los recursos. Pensaron que nadie encontraría jamás los registros de comunicación. Reed los había encontrado. Y ahora, pagarían con la misma moneda. El ataque a Valos no fue quirúrgico. Fue un mensaje. La flota de Reed, ahora con 12 naves, cada una equipada con tecnología robada de Dorian y humana, cayó de la órbita como un rayo. Sin previo aviso, sin negociaciones. Desactivaron las defensas orbitales en menos de 2 minutos, arrasaron las bahías de atraque e irrumpieron en las cámaras del Consejo mientras los delegados alienígenas gritaban, pidiendo seguridad que nunca llegó. No mataron a todos, solo a los que firmaron el tratado. Reed ejecutó personalmente al administrador jefe de la estación, un Sarnak hinchado con sangre de cobarde y bañado en oro. Colmillos. Mientras, el alienígena intentaba sobornarlo. Con promesas de riqueza e información oculta, Reed se inclinó y susurró, Kesar 9, compruébalo. Entonces, la hoja se clavó limpia y lentamente. Mientras la flota se retiraba, dejando a Beos en llamas. Y destrozado, Reed permaneció solo en él. Camarote del capitán del Sol Negro. Contempló un único chip de datos. Las órdenes tácticas originales del Consejo de la Alianza, con la posición de cada batallón humano expuesta. No fue solo abandono, fue una trampa. Habían usado a los humanos como distracción, como cebo, los habían sacrificado para proteger ciudades alienígenas en las profundidades del núcleo. El precio era aceptable,
escribieron. Aceptable. Cerró los ojos. Los gritos de su escuadrón aún resonaban en su cabeza. Sus rostros grabados en su memoria. Hombres que confiaron en él. Hombres que murieron pensando que llegaría ayuda. Nunca más. Esa noche llegó una transmisión de la Tierra. No pública, no rastreable, solo una voz. Una voz humana, una advertencia antigua. Reed, sabemos lo que haces. Oficialmente, condenamos estas acciones. Extraoficialmente, sigan adelante. Sin nombre, sin rango, solo permiso. Reed no necesitó más. Caminó hacia el puente, contempló el vasto vacío del espacio. Tantas estrellas, tantos objetivos, tocó la consola. Tráeme la siguiente lista, dijo, y en algún lugar del frío y la oscuridad, entre galaxias, los tambores de guerra volvieron a sonar. Esta vez no por supervivencia, sino por venganza. Los dorios ya no guardaban silencio. Durante semanas, intentaron contener la narrativa, llamando a Reed terrorista, criminal de guerra marginal, una reliquia de un ejército destrozado. Pero las palabras no se sostuvieron, y los discursos no impidieron que las naves ardieran en órbita. Ahora, sus convoys se movían con escoltas, sus flotas comerciales estaban armadas hasta los dientes, y sus puestos fronterizos estaban erizados de redes de defensa que zumbaban con energía ansiosa. Y aún así, no era suficiente. La flota de Reed ya no era una fuerza fantasma. Había crecido, alimentada por la furia silenciosa de hombres que no tenían nada más que proteger excepto su honor. Más soldados unidos por los débiles. Contrabandistas cansados de ser desechables. Mercenarios con códigos propios. Incluso algunos oficiales terrestres, extraoficialmente, por supuesto, habían comenzado a filtrar datos tácticos, proporcionando coordenadas de naves y códigos de autorización. Se llamaban a sí mismos los olvidados, sin estandartes, sin himno, solo sangre y acero. Su última conquista, la luna rica en combustible de Arctalon, había enviado un mensaje mucho más fuerte que cualquier transmisión de comunicación. No solo la tomaron, la desmantelaron. Vaciaron todos los tanques. Saquearon todas las bahías de almacenamiento. Y luego, en el centro de la estación de mando, dejaron un monumento, una pila de banderas alienígenas quemadas, y en la cima, un casco de Quesar 9 derretido y marcado. El Alto Consejo Dorian se reunió bajo confinamiento de emergencia en la ciudadela fortificada de Crecer Prime. Discutieron durante horas, días. Algunos querían conversaciones de paz. Otros exigieron el exterminio de todas las colonias humanas fuera de la jurisdicción de la Tierra. Pero ninguno de ellos tenía respuestas porque esta no era una guerra que entendieran. Esta no se trataba de planetas. No se trataba de recursos. Era personal. Reed estaba sentado en la penumbra de la sala de guerra a bordo del Sol Negro, revisando los últimos informes. Morgan se apoyó en él. Mamparo, leyendo una placa de datos agrietada. Han retirado 2 flotas de la frontera de Sarnak. Una refuerza el sector 9, la otra se dirige hacia el alcance de Calvaron. Supongo que creen que atacaremos ese centro comercial a continuación. Reed no levantó la vista. No lo haremos. Morgan arqueó una ceja. No lo haremos. No, dijo Reed. Vamos a por él. Relé de su comunicador en Tirus 4. Morgan silbó bajo. Eso es espacio profundo. Rejilla densa. ¿Por qué? Reed giró la pantalla hacia él. Porque ahí es donde transmitieron la orden de retirada original. Ahí es donde nos llamaron prescindibles. La expresión de Morgan se ensombreció. ¿Seguro que quieres meterla pata?
Reed finalmente levantó la vista, y el fuego en sus ojos era algo que Morgan solo había visto una vez antes, el día que enterraron a 30 hombres en un cráter y le prendieron fuego, porque no quedaba nadie para llevarlos a casa. No lo estamos hurgando, dijo Reed. Lo estamos destrozando. Los preparativos comenzaron de inmediato. Tirus 4 no era solo una estación de retransmisión. Era un nexo. Desde allí, el Comando Dorian podía llegar a todos los rincones de su flota. Si Reed lo tomaba, no solo perderían el control de sus sistemas, perderían el control de la narrativa. Se acabó culpar a humanos rebeldes. Se acabó esconderse tras protocolos. Esto expondría todo el juego. El equipo de asalto reunido era más pequeño de lo habitual. La velocidad importaba más que el número. No podían permitirse activar las defensas externas. Cada movimiento debía ser preciso. Cada disparo contaba. Reed, Morgan y un puñado de especialistas curtidos abordaron el crucero furtivo. Guido Ufang, una elegante nave de placas negras, con motores silenciosos y tecnología de camuflaje tan sensible que podía pasar a menos de 300 metros de una nave de patrulla sin ser vista. Era tecnología robada, por supuesto. Por supuesto, el ingenio humano, envuelto en la arrogancia doria. Mientras se deslizaban hacia el espacio de Tirus, la tensión era densa. Una señal errónea, un fallo, y toda la misión colapsaría bajo el fuego de plasma. Reed mantuvo la concentración. Había estudiado los esquemas del relé durante días. Conocía cada conducto de ventilación, cada anulación de emergencia, cada patrón de patrulla. A las 3, hora de la nave, atracaron en un puerto de mantenimiento oculto en la cara oculta de la luna. Desde allí, fueron botas sobre metal, armas desenvainadas, corazones firmes. Se movían como fantasmas. La seguridad era estricta, pero predecible. Los dorios aún no se habían adaptado. Todavía pensaban como un imperio. Horarios rígidos, barridos automatizados, arrogancia uniformada. La primera muerte fue silenciosa. Un guardia, estrangulado tras un núcleo de combustible. La segunda fue más rápida. Un cuchillo en la garganta, un cuerpo arrojado al pozo de refrigerante. Reed no permitió que la emoción nublara la misión. No eran ejecuciones. Eran pasos, solo pasos hacia la sala de señales. Para cuando llegaron a la sala principal de transmisiones, 4 guardias yacían muertos. Y las luces del pasillo parpadeaban. Bajo un silencioso pulso electromagnético, PEM. Se habían establecido 2 niveles. Más abajo, Morgan desactivó la línea principal de comunicación. Mientras Reed accedía a los registros del archivo. No estaba allí solo para sabotear. Quería pruebas. Allí estaban, claras, como el agua. Retirar todas las fuerzas humanas al borde exterior. Quesar 9 como protección. Margen de pérdida aceptable, 94%. Fue un golpe más duro de lo esperado. Al leerlo, viéndolo en un lenguaje frío y burocrático. Como si las vidas pudieran medirse. En porcentajes, como si sus amigos, sus hombres, fueran solo combustible en un juego de números. Descargó los registros, todos, y redirigió una copia a cada canal de comunicación principal. En 3 sectores, cifrada, pero rastreable. Luego colocó las cargas. Cuando se retiraron 30 minutos después, la torre de transmisión tras ellos rebosaba de fuego y acero retorcido. Ya no había forma de ocultarlo. De vuelta a bordo del Sol Negro, Reed observó cómo se desarrollaban las consecuencias. Los datos se viralizaron. Las colonias humanas lo vieron. Los civiles lo vieron. Incluso las especies neutrales,
que alguna vez apoyaron a los Dorian se detuvieron a hacer preguntas. ¿Y la Tierra? La Tierra emitió un solo comunicado. Las investigaciones seguían en curso. Pero a puerta cerrada, más naves humanas comenzaron a salir del dique seco. Más oficiales comenzaron a retirarse anticipadamente. Y el Consejo de Defensa reactivó códigos olvidados de la época de los conflictos del borde exterior. Reed había iniciado algo que ya no podían ignorar. Pero no todos lo veían como un héroe. Un mensaje interceptado de Dorian llegó a su escritorio al día siguiente. Era una recompensa. Una alta, la mayor jamás ofrecida por una cabeza humana. El comandante Reed era buscado por actos de terrorismo, crímenes de guerra y desestabilización de la paz galáctica. Morgan rió al verlo. Crímenes de guerra, eso es una suma. Reed no rió. Miró el número, la desesperación que lo inspiraba y el nombre al pie, General Talos Krev, el mismo comandante Dorian que había ordenado la retirada de Kesar 9. Finalmente, un rostro, un enemigo real, y, de repente la guerra volvió a sentirse personal. Mientras, Sol Negro se dirigía hacia su próximo objetivo, en la estación de mando fortificada de Archon 5, Reed permanecía de pie en la ventana, con la mirada fija en el vacío que se extendía ante él. Ya no se trataba de planetas. Se trataba de nombres, de deudas, de una promesa hecha con sangre y silencio. No solo estaba conquistando territorio. Estaba recuperando la dignidad, un cadáver a la vez. El nombre Talos Krev se grabó en la mente de Reed como una marca. Cada vez que cerraba los ojos, estaba allí, grabado. Junto a los gritos, la sangre, los huesos rotos de Kesar 9. Ese nombre no era solo un objetivo. Era la clave de todo. La traición, la orden de retirada, el frío rechazo de vidas humanas. Por intereses alienígenas. Krev era el general que había firmado la orden y observado desde la órbita como hombres. Como Reed se desangraban en la Tierra. Y ahora se escondía tras flotas, tras la política, tras capas de seguridad en el mundo fortificado de Archon 9. Pero Reed había terminado de jugar a la guerra. Esto ya no era una conquista, era una cacería. Sol Negro se movía por el espacio como un arma cargada, los motores zumbaban con potencia acumulada. La tripulación, silenciosa pero alerta. Todos a bordo sabían que era sin recursos, sin colonias, solo un nombre. Un general de guerra dorio en un palacio de cristal. Y armas que se creía intocable. Morgan entró en la sala de guerra, mientras Reed revisaba los escaneos orbitales de Arcan 5. El planeta era una fortaleza. Escudos atmosféricos estratificados, plataformas de cañones orbitales. Y 2 escuadrones completos de interceptores dorios en patrulla constante. En la superficie, era peor. El palacio de Krev se asentaba en la cresta de una alta montaña, rodeado de 3 murallas defensivas, nidos de armas de IA y una unidad de guardia privada, conocida como la Guardia de Ceniza. Asesinos cibermejorados entrenados para no sentir miedo ni vacilación. ¿Estás seguro de que esto no es un suicidio?, preguntó Morgan, inclinándose sobre la consola. Reed no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en las señales de calor parpadeantes. Dentro de la estructura, una de ellas era Krev. Ya. Hemos muerto antes, murmuró Reed. ¿Qué más da? Una vez más si nos llevamos al __ con nosotros. Morgan asintió bruscamente. Entonces atacamos con fuerza, rápido. Sin discursos. Sin supervivientes, añadió Reed. No podían entrar con toda la flota. Eso provocaría un bloqueo planetario. Tenían que atacar con precisión.
Reed solo se llevó una nave de desembarco camuflada como una patrulla doria que habían capturado 2 semanas antes. 6 hombres. Eso era todo. Todos escomandos. Sin hacer preguntas. Todos tenían algo perdido en que ser. Todos se ofrecieron como voluntarios. Al acercarse a la órbita exterior del Archon FE, las credenciales falsificadas los pusieron a tiro. El control de tráfico dorio ni siquiera pestañeó. Solo otra patrulla ejecutando diagnósticos. Otra mentira en el sistema. Reed se quedó en la plataforma de desembarco, con el blindaje sellado y las armas listas, observando el paisaje montañoso de Arcan 5 que se extendía bajo sus pies. Este lugar parece una tumba, murmuró uno de los soldados. Lo será, respondió Reed. La inserción fue impecable. Aterrizaron en una zona de mantenimiento a lo largo del muro este, ocultos a las torres principales. Desde allí, se movieron como fantasmas, cortando vallas, desactivando cámaras, matando guardias con precisión rápida y silenciosa. El Sindar aún no los había detectado. Reed sabía que no llegarían lejos sin activar las alarmas. La idea no era escapar. La idea era acercarse lo suficiente y luego quemarlo todo. Dentro del palacio, el aire era frío y estéril. Las paredes eran de obsidiana brillante, y los pasillos vibraban con suaves luces azules. No parecía un puesto militar. Parecía arrogancia, el tipo de lugar construido por alguien que creía haber ganado. Reed y su equipo avanzaban por los pasillos, eliminando cualquier resistencia. Los tiroteos eran rápidos, brutales, cada disparo un mensaje, cada muerte, otro nombre, borrado de la lista de traidores. Entonces, llegaron al ala de mando. Reed colocó las cargas en las puertas blindadas. Él mismo, cuando explotaron, no fue solo el acero lo que se quebró. Fue la ilusión de seguridad en la que Kreb se había envuelto. Dentro, el general Kreb estaba de pie en el centro de un suelo de mármol, envuelto en una armadura ceremonial, flanqueado por 2 guardias de ceniza. Élites. Su rostro no cambió al ver a Reed. Sin miedo, sin reconocimiento. Solo el mismo cálculo frío que había matado a miles. Me preguntaba cuándo vendrías, dijo Kreb con voz profunda y untuosa. No te lo preguntaste lo suficiente, respondió Reed. El CYN dio un paso adelante, pero Reed ya tenía su rifle levantado. Él primero cayó con 2 tiros en la garganta y una cuchillada en la columna vertebral. Él segundo cargó, pero Morgan lo enfrentó de frente, clavándole una porra eléctrica en el pecho, provocando un cortocircuito en sus vínculos neuronales. El cuerpo cayó con un golpe sordo. Ahora solo quedaban Reed y Kreb. ¿Crees que esto importa?, dijo Kreb mientras daba vueltas lentamente por la habitación. ¿Crees que matarme cambiará algo? Reed caminó hacia él, lento y deliberado. Creo que es un comienzo. Kreb sonrió. No eres más que un carnicero que se hace el héroe. Reed se detuvo a centímetros de él. Y tú eres el cobarde que se escondió detrás de los números mientras mis hermanos morían. Los ojos de Kreb finalmente parpadearon. Quizás reconocimiento. Quizás arrepentirse. Quizás simplemente el miedo finalmente me alcanza. ¿Crees que la venganza te da propósito? El siseó. Habéis convertido a vuestro pueblo en salvajes. Reed se inclinó, con voz baja y firme. Y les recordé que no eran esclavos. No le dio a Kreb la satisfacción de una muerte dramática. Ningún monólogo lento. Solo un disparo limpio entre los ojos. El cuerpo se desplomó y la armadura cayó al suelo. Reed se volvió hacia su equipo. Quémalo.
Cablearon el ala de comando con explosivos, tomando cada núcleo de datos, cada terminal, cada rastro de las operaciones de Krev. La explosión atravesó el palacio en una ola de fuego y luz mientras el sol negro se abalanzaba para extraerlo. Armas disparando, protegiéndolos del caos que se desarrolla abajo. Dejaron Arkham 5 en ruinas. Y Reed finalmente sintió algo que no había sentido en años. Quietud. No era paz. La paz era una mentira. Pero era algo parecido, como una herida que ya no sangraba. De vuelta a bordo del barco, la tripulación no celebró. No hubo vítores, solo silencio. Algunos asintieron, otros miraron las estrellas. Todos sabían lo que significaba. El arquitecto de la traición de Quasar 9 estaba muerto, pero la guerra estaba lejos de terminar. La tierra se movía. Reed recibió una transmisión segura. Más tarde esa noche, codificada, enterrada bajo capas de encriptación, pero innegablemente, del comando de la sombra de la tierra. Te vemos. No te detendremos. Pero estás solo. Termina lo que empezaste. Sin soporte, sin respaldo, solo reconocimiento. Y eso era todo lo que Reed necesitaba. Se encontraba en el puente del Sol Negro, con los ojos fijos en el mapa de la galaxia mientras los marcadores rojos parpadeaban y ocupaban su lugar. Todavía había sistemas bajo control dorio, todavía nombres en la lista, todavía hombres y mujeres enterrados en silencio. Pero ahora el silencio se estaba rompiendo y el fuego se estaba extendiendo. La galaxia ya no susurraba el nombre de Reed. Lo rugió. Después de la ejecución del general Talus Krev y la destrucción del centro de mando de Arimbe, la alianza doria pasó de la defensa a la desesperación. Se desató malestar civil en todas sus colonias. Comenzaron a surgir asentamientos humanos que antes estaban bajo vigilancia. Las rutas comerciales flaquearon. Los mercenarios que alguna vez fueron leales al crédito dórico ahora rechazaban contratos que involucraran objetivos humanos. Y en lo más profundo de los rincones del espacio, viejos fantasmas se agitaban. No extraterrestre, sino humano. Sol negro flotaba en el vacío cerca de un sector muerto conocido solo por su código de la era de la guerra. Delta 14. Alguna vez fue una plataforma durante los conflictos exteriores, ahora solo escombros y silencio. Pero hoy, hubo algo más. Algo en lo que Reed no confiaba del todo. Una reunión. La señal había llegado a través de una transmisión codificada. Sin identificación, sin demanda, solo coordenadas encriptadas con un código humano usado únicamente por las divisiones de operaciones negras de la Tierra. Hace más de una década, cuando las guerras se libraban sin cámaras y soldados como Reed desaparecían durante meses sin ningún registro. Morgan odiaba la idea. ¿De verdad vas a entrar en una habitación con gente que nos dejó morir? Gruñó, con los brazos cruzados en el puente. Si me hubieran querido muerto, respondió Reed. Con frialdad, ya lo habrían hecho. Dejó sus armas atrás, no por confianza, sino como mensaje. Él no estaba allí para negociar. Él estaba allí para escuchar. Solo el tiempo suficiente para saber quién movía los hilos en las sombras. El vehículo de encuentro era un Corvette furtivo, elegante y silencioso, con sus marcas borradas. Dentro, Reed encontró solo un hombre. Un oficial mayor, de pelo gris, columna cibernética, ojos que habían visto demasiado y lamentado muy poco. Comandante, saludó el hombre. Oh, ¿prefieres Ghost of Quasar ahora? Rojo no. Sonrió. Corte en el teatro. El hombre asintió. De acuerdo. Mi nombre. No importa. Lo que importa es que ambos estamos de acuerdo. No, dijo Reed,
no lo estamos. El oficial se inclinó hacia adelante. Te dimos espacio, Reed. Déjate construir tu cruzada. Ahora, las cosas están cambiando. La Tierra no puede permitirse el lujo de permanecer neutral para siempre. Pero hay una manera de terminar con esto que no deja a nuestro lado lisiado. Reed entrecerró los ojos. ¿Tu lado? Has estado luchando por la justicia. Respeto eso, dijo el hombre. Pero las guerras necesitan un final, y necesitamos que tú dirijas esta por el buen camino. Reed guardó silencio. El oficial continuó: ofrecemos apoyo, información, puertos seguros, incluso potencia de fuego no oficial, pero a cambio, queremos moderación. Reed casi rió. ¿Moderación?, repitió después de que ser. No puedes matar para alcanzar la paz, Reed. Al final, alguien tiene que construir lo que queda. Reed se puso de pie, su tono se volvió gélido. No viniste aquí a ayudar. Viniste aquí a atarme. El oficial apretó la mandíbula. Vinimos aquí para evitar que la galaxia se consumiera. Reed caminó hacia la escotilla sin decir una palabra más. Al salir, se detuvo el tiempo justo para lanzar una última verdad por encima del hombro. Krev ha muerto. Eso era moderación. Regresó al Sol Negro con la mente apesadumbrada. Esta guerra nunca se había tratado de alianzas. Pero ahora estaba claro que la Tierra no quería que ganara. Querían que contuviera el daño, no que terminara la lucha. De vuelta en el puente, Morgan esperó. Bueno, preguntó. Reed negó con la cabeza. Tienen miedo. No de nosotros, sino de lo que viene después. Morgan gruñó. Deberían tenerlo. 3 días después, uno de sus exploradores de vanguardia envió una alerta prioritaria. Un convoy dorio se movía por el sector Delta 9, rumbo a la zona neutral. Normalmente, esto no importaría, excepto que este convoy tenía una escolta de naves de guerra Sarnak. Eso lo cambió todo. Aunque los dorios odiaban a los Sarnak, murmuró Morgan mientras analizaban la señal. Lo hacían, dijo Reed, hasta que empezaron a perder. Los Sarnak eran brutales pero eficientes, y no tenían una posición moral que defender. No les importaba la imagen, la opinión pública ni los tratados. Querían territorio, control, sangre. Ahora, los dorios estaban vendiendo su soberanía a cambio de protección. Reed sintió que se le apretaba el pulso. Están formando un pacto, dijo. Una nueva alianza. Morgan maldijo. Si retiran flotas, nos superarán en armamento 5-1. Reed no. Retrocedí. Entonces atacamos el convoy antes de que llegara a espacio neutral. Fue una maniobra audaz. Peligrosa. Sí. Atacaban antes de formalizar el pacto. Aún podrían aislar a los Dorian y fracturar la alianza. Pero si el pacto se sellaba, la guerra cambiaría para siempre. El ataque se planeó en menos de 6 horas. No había tiempo para la perfección. Solo velocidad e impacto. Reed tomó a Sol Negro y 2 naves de apoyo, Sombra de Hierro y Cuchillo de Canal. Los 3 eran rápidos, fuertemente armados y tripulados por hombres que ya no necesitaban razones. Solo órdenes. Interceptaron el convoy en el espacio profundo, justo fuera de la zona neutral. En el momento en que se despojaron de su camuflaje, se desató el infierno. Los láseres rasgaron el vacío. Las explosiones iluminaron la oscuridad como una tormenta de luciérnagas. Reed maniobró a Sol Negro hacia el centro de la formación, atravesando escudos, apuntando a los motores, dejando solo escombros a su paso. Los Sarnaks respondieron con brutales contraataques, pero la tripulación de Reed llevaba meses luchando a sangre fría. Sabían cómo desangrarse sin morir.
Uno a uno, las naves Sarnak cayeron. La nave de mando Dorian intentó retirarse. Reed la siguió personalmente, la abordó, y destrozó el puente de mando con furia a corta distancia. El embajador a bordo suplicó clemencia. Solo intentábamos preservar la paz, gritó. Reed le disparó en la pierna. No se consigue la paz, dijo. Hay que recordar. Luego lo dejó con vida. Que se arrastrara. Que volviera a casa y le contara a su gente lo que pasa cuando invitas a los demonios a bailar. El mensaje fue enviado. Pero las consecuencias no se hicieron esperar. La Tierra emitió una denuncia formal en menos de una hora. Imprudente, sin aprobación, una violación de la neutralidad galáctica. Y en privado, otro mensaje. Ya estás libre. Pase lo que pase, estás solo. Reed miró el mensaje y lo borró. Había estado solo desde que SAR 9. Simplemente tenía menos ilusiones. De vuelta a bordo del Sol Negro, permaneció en el puente, observando cómo las estrellas cambiaban, los restos flotaban tras ellas, el futuro, tenue pero ardiente. La galaxia estaba cambiando. Las fronteras se difuminaban, los aliados se reducían, y lo único que quedaba con sentido era la guerra. Las estrellas sobre el sector 17 ardían. Rojas. No metafóricamente, sino literalmente. Una cadena de satélites destruidos y puestos de defensa paralizados. Ahora brillaban como brasas moribundas, esparcidas por el cielo como señales de advertencia. Un mensaje dejado por los Sarnaks. Reed no necesitaba traducción. Estaban respondiendo. La emboscada en Delta 9 los había humillado, no solo militarmente, sino públicamente. Los Sarnaks valoraban la fuerza por encima de todo, y Reed los había hecho sangrar profusamente. Lo habían subestimado, habían descartado a la humanidad como fracturada y débil, como herramientas prescindibles en un acuerdo comercial dorio. Ahora lo entendían, y su respuesta fue arder. 2 colonias humanas desaparecieron en 30 horas. Civiles, sin soldados, sin flotas, solo pueblos agrícolas y estaciones de agua, vaporizados. Sin advertencias, sin exigencias. Reed permaneció de pie en la cubierta de Sol Negro mientras llegaban los informes de bajas. Su mandíbula, apretado con fuerza, con las manos a la espalda, contemplando las imágenes lejanas. Los restos esqueléticos de lo que solían ser asentamientos. Juguetes infantiles derretidos en polvo. Cráteres donde una vez estuvo Holmes. No intentan enviar un mensaje, dijo Morgan, de pie junto a él. Intentan borrarnos. Reed no respondió. No podía. Algo en su interior había empezado a silenciarse. No frío, sino entumecido. Ya no sentía rabia. No como antes. Era más profunda ahora, como si algo en su interior hubiera sido excavado y reemplazado por piedra. Atacarán la siguiente colonia en menos de 12 horas, añadió Morgan. La estación Kenwick está desarmada. ¿Sabes lo que significa eso? Reed no parpadeó. Entonces los adelantamos. Apartó la vista de la pantalla y toda la tripulación del puente se puso en movimiento. No hubo discusión, ni vacilación. Todos a bordo se habían unido al olvido, sabiendo el precio. La mayoría ya lo había perdido todo. La guerra les había arrebatado sus hogares, sus familias, su paz. Solo les quedaba el deber. Llegaron. Estación Kensuk con minutos de sobra. Una pequeña plataforma orbital, principalmente. Logística agrícola. Nada valioso, nada estratégico. Solo personas, solo supervivientes intentando reconstruir lo que los Dorian una vez robaron. Las naves Sarnak se acercaron a baja altura. 6.
Cruceros de guerra en formación cerrada, cargados. Con cañones de corte atmosférico, blindaje y combustión que ya habían arrasado 2 pueblos sin resistencia. Pero esta vez hubo resistencia. La flota de Reed esperaba. Sol negro y otras 4 naves, sombra de hierro, colmillo viudo, filo del túmulo y la recién incorporada pico del horno, no esperaron a que los Sarnax hablaran. Abrieron fuego primero. Sin saludos, sin diplomacia, sin rendición. La batalla fue salvaje. El plasma iluminó el vacío como una tormenta. Los escudos se agrietaron. Los agujeros crujieron. La voz de Reed resonó por las comunicaciones. Calma. Firme. Quirúrgico. Concentren el fuego en el crucero líder. Desactiven los sistemas de puntería. No dejen que barran la estación. Morgan manejó él mismo los cañones de flanco, eliminando 2 bahías de misiles antes de que pudieran descargar. La pica de horno perdió la mitad de su popa bajo la descarga, pero mantuvo la línea, girando como un depredador herido, contraatacando con más fuerza. Dentro de la cubierta de mando, los dedos de Reed recorrieron la rejilla de puntería. Observó cada movimiento, cada explosión. La lucha no era solo potencia de fuego. Era memoria, precisión, nacida del dolor. Una nave Sarnak rompió la formación, volando en círculos hacia Kensuik. No, murmuró Reed. Redireccionó la energía al cañón principal. La explosión impactó al crucero de costado. Los escudos se encendieron y luego fallaron. La nave se quebró como un huevo, derramando llamas y cuerpos en órbita. En cuestión de minutos, 3 naves Sarnak habían desaparecido. Las demás intentaron retirarse. Reed no las dejó. Las cazaron. Las condujeron hacia cinturones de asteroides. Las inmovilizaron contra pozos de gravedad, apagaron los motores y luego las remataron. Para cuando el humo se disipó, la estación Kensuik estaba a salvo, pero el costo aumentaba. La pica de horno estaba casi destruida. 17 tripulantes muertos, 40 heridos, reservas de combustible reducidas en un 60%. Habían ganado, pero no podían seguir ganando así. De vuelta en la sala de guerra, Reed observaba el mapa galáctico. Morgan estaba a su lado, magullado, sangrando por un rasguño en el cuello. Esto ya no es guerra, dijo Morgan. Esto es exterminio. Reed no respondió. Tenía la mirada fija en otra cosa, una señal enterrada bajo capas de charla cifrada. Un susurro de la Tierra. Era una ubicación sin registrar. Ningún mensaje, solo coordenadas en los confines de la zona neutral. ¿Otra reunión?, preguntó Morgan. Reed asintió. Esta es diferente. ¿Qué te hace pensar que no es una trampa? Reed se giró en voz baja. ¿Por qué? Usaron un código muerto. Morgan frunció el ceño. Kesar, repliegue. Reed confirmó con un silencioso asentimiento. Ese código no se había usado desde antes de la retirada. Solo significaba una cosa. Alguien de su antigua unidad seguía con vida. Se llevaron a Guido Ufang. Pequeña, rápida, silenciosa. Sin flota, solo Reed y Morgan. La ubicación resultó ser una estación a la deriva, oscura y silenciosa, en órbita alrededor de una estrella muerta. Su baliza tenía décadas de antigüedad, estaba olvidada, abandonada hasta entonces. Dentro encontraron una sola habitación iluminada por un núcleo de energía portátil. Y un hombre. Reed se detuvo en seco al verlo. Coulter, suspiró. Coulter había sido el francotirador del segundo pelotón, dado por muerto en el asedio del frente oriental de Kesar. Pero allí estaba, más viejo, más delgado, con un
Ojo reemplazado por ciberóptica, un brazo. Amputado, pero vivo. Vi las transmisiones, dijo Colder. No pensé que fueras tú de verdad. Reed lo miró fijamente. ¿Por qué no? ¿Contactaste? Colder se encogió de hombros. No creía que quedara nada a lo que regresar hasta ahora. Sacó una placa de datos. Tienes que ver esto. El archivo contenía registros de sensores, recuperaciones de cajas negras, transmisiones interceptadas, pruebas. Los Sarnax no solo estaban tomando represalias, estaban construyendo algo, un centro de mando central en las profundidades del sector espiral, oculto bajo un cúmulo de agujeros negros. Su verdadero liderazgo, no solo señores de la guerra, sino los arquitectos de la nueva alianza. Planean una conquista a gran escala, dijo Colder. Que ser era solo una prueba. Quieren la tierra, no diplomacia. Control. Reed lo asimiló en silencio. Actuarán una vez que los Dorian se estabilicen. Continuó Colder. Y la tierra ya está fracturada. El Consejo no tiene un plan. Tenían uno, dijo Reed con amargura. Era dejarnos morir. Colder lo miró. Entonces haremos el nuestro. Al regresar al Sol Negro, Reed supo que todo había cambiado. Ya no se trataba solo de venganza. Era supervivencia. Y la línea que había recorrido, la que separaba la justicia de la locura, se hacía más delgada cada día. Se paró frente a su tripulación esa noche, con el rostro destrozado. Cansado, leal. Vienen por nosotros, dijo Reed. Y. La tierra está ciega. O nos quedamos sentados y esperamos el fuego o llevamos la lucha directamente al corazón de la misma. Silencio. Entonces Morgan dio un paso al frente. Solo di la orden. Y Reed lo hizo. Siguiente. Parada, el sector espiral. El sector espiral. Era un cementerio. Incluso antes de la guerra, pocas naves se atrevían a atravesarlo. Agujeros negros flotaban, como depredadores silenciosos. Tormentas magnéticas destrozaban la navegación y los fantasmas de los sensores parpadeaban en cada pantalla como susurros de los muertos. Ahora era algo peor. El corazón del mando de Sarnak. Reed había visto el reconocimiento de la placa de datos de Colder, imágenes de escaneo profundo, restos de satélites, registros de escape de naves que nunca debieron haber salido. En algún lugar de ese caos arremolinado, bajo los pozos de gravedad artificiales y las lunas fracturadas, se asentaba el Sarnak. Su nexo de mando, su nervio bélico, oculto tras capas de engaño, tecnología y miedo. Sol Negro entró, solo en el sector, sin flota, sin apoyo. Solo Reed, Morgan y un puñado de operativos voluntarios, sabiendo que las probabilidades significaban la muerte. Pero Reed no buscaba la supervivencia. Buscaba acabar con ello. Dentro de la sala de reuniones, Morgan se inclinó sobre los esquemas que habían ensamblado del Sarnak recuperado. Registros. Esto, dijo, tocando la estructura giratoria en la pantalla. Aquí es donde se originan las órdenes. Asintió Reed. Instalaciones camufladas, medio sepultadas bajo un escudo antiaéreo. Una entrada, un núcleo de reactor. Morgan exhaló. Es una trampa mortal. También es nuestra única oportunidad. Se pusieron los trajes. Nadie habla. Solo, revisando armas, hundiendo comunicaciones. Verificando 3 veces la munición. El aire era denso. No con miedo, sino con firmeza. Todos a bordo sabían lo que era. No es una misión, es un ajuste de cuentas. La cápsula de desembarco fue lanzada a través de una grieta gravitacional entre 2 agujeros negros gemelos y utilizó el pulso de energía para impulsarla más allá de la barrera del sensor.
La instalación se alzaba allí, abajo como un parásito. Venas de acero, envueltas alrededor de un asteroide ahuecado. Las torretas de defensa pulsan y los drones parpadean en una órbita coordinada. La cápsula aterrizó con fuerza, deslizándose sobre la roca irregular. Antes de agrietarse, al instante se produjeron disparos. Reed fue el primero en salir, con su rifle de plasma disparado, y derribó a 2 drones centinela en pleno vuelo. Morgan lo siguió, lanzando fuego de supresión mientras los demás se dispersaban. Avanzaron rápidamente, atravesando el perímetro exterior, quemando puertas y despejando habitaciones con furia silenciosa. Dentro, el aire era más frío que el espacio, viciado, seco y zumbaba con vibraciones antinaturales. Los cuerpos de Sarnak cayeron en todos los pasillos. Sus guerreros eran feroces, pero no estaban preparados para ese tipo de precisión humana. Esto no fue una rebelión. Esto fue un éxito. Llegaron a la cámara de mando en menos de 15 minutos. Cuerpos. Detrás de ellos, alarmas gritando. En el centro de la sala se alzaba un enorme pilar biotecnológico que pulsaba con luz y tenía cables enrollados a su alrededor como si fueran venas. Esta era la mente suprema, no un ser, una máquina creada a partir de las mentes de cada señor de la guerra Sarnak. Una conciencia colectiva, lógica pura y brutalidad, fusionadas en un único propósito. Reed se acercó lentamente, con el arma en alto. Entonces habló, no en sonido, en su mente. Llegas tarde. Reed se congeló. Morgan levantó su rifle. ¿Qué? __, es eso. La voz era fría. Familiar. Esperábamos tu llegada. Era necesario. Reed miró fijamente a la mente suprema, con las manos temblando. ¿Necesario? Él murmuró. Matasteis a niños para forzar tu mano a traerte aquí, para revelarte quiénes son tus verdaderos amos. La habitación se oscureció. Una nueva imagen cobró vida. Proyecciones holográficas de humanos. Generales de la Tierra, políticos, miembros del Consejo. A Reed se le heló la sangre. La mente suprema siguió hablando. Nos dieron coordenadas, ubicaciones, colonias civiles marcadas para ser borradas, para avivar vuestra ira, para impulsar vuestra guerra, para distraeros de sus planes. No, susurró Reed. Sí. La voz se hizo más fuerte. Los humanos por los que luchas te vendieron mucho antes de que atacáramos. La traición que recuerdas no fue nuestro diseño. Era de ellos. La mano de Morgan se apartó de su rifle. Estás mintiendo, dijo. Pero la duda ya estaba en su voz. La mente suprema volvió a pulsársela. Más imágenes. Registros de comunicaciones. Órdenes firmadas. Archivos de proyecto marcados con el sello propio de la Tierra. Operación Catalizador. La verdad golpeó como un martillo. La Tierra sabía de Kesar 9. No solo eso. Lo habían orquestado. Sacrificaron batallones humanos para encender la indignación pública, para justificar la expansión, para reclamar el control sobre los sistemas externos alimentando el odio. La guerra de Reed no fue una guerra deshonesta. Fue diseñado. Había sido un peón, un arma útil, apuntando a los enemigos adecuados, quemando la galaxia en nombre de la justicia, mientras Tierra limpiaba la casa. Detrás de la cortina, Reed dio un paso atrás y bajó el arma. Todo, cada incendio, cada muerte, fue planeado por sus hombres, su escuadrón, la familia de Morgan, combustible para un plan mayor. Morgan lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué, __, hacemos ahora? Reed se giró hacia el reactor. Lo terminamos. Él mismo colocó las cargas, ignorando
Las protestas de la mina suprema, sus retorcidas promesas de alianza, de venganza y de poder. No más juegos, murmuró Reed. No más cadenas. Los cargos se hicieron efectivos. Reed y Morgan corrieron de regreso a la plataforma de lanzamiento, luchando contra la última oleada de defensores de Sarnak. La sangre se esparció por las paredes del pasillo. Las explosiones sacudieron las instalaciones. Llegaron a la cápsula justo cuando el núcleo empezó a colapsar. Dentro de la nave, alejándose del radio de explosión, Reed se sentó en silencio. La cámara detrás de él parpadeaba con advertencias de calor, sistemas fallando y oxígeno escaso. Pero la mente suprema había desaparecido, y con ella la ilusión. De regreso a bordo del Sol Negro, la tripulación esperó, en silencio, observando la transmisión del sector espiral que colapsaba en un caos gravitacional detrás de ellos. ¿Y ahora qué? Alguien preguntó. Reed miró hacia arriba. Mostramos a la galaxia la verdad. Subió todos los archivos de Obermines, hasta el último. Las mentiras de la Tierra, los registros de operaciones, los acuerdos alcanzados con poderes extraterrestres. Y. Luego lo envió a todos, a cada sistema, a cada facción, a cada satélite oculto. Quemó la máscara de la cara de la Tierra. Y luego se recostó en la silla de mando, respirando con dificultad y mirando fijamente a la oscuridad. Había ganado y perdido todo. La galaxia no durmió durante 3 días. Los archivos que Reed había liberado, el registro completo de la operación catalizador, la traición en Quesar 9, la guerra diseñada, las listas de muerte firmadas por las propias manos de la Tierra habían detonado en cada red de comunicaciones como una segunda supernova. Newsubs no informó sobre la filtración. Lo transmiten sin parar y sin filtros. Las colonias humanas lloraron. Se produjeron disturbios en los planetas interiores de la Tierra. Flotas enteras en zonas neutrales se detuvieron en el espacio, sin saber ya por quién luchaban. Y el gobierno de la Tierra, el consejo que había permanecido silencioso, calculado, controlado, finalmente habló. Pero no dijeron nada. Solo un único mensaje transmitido por todos los canales. No creas las mentiras de un terrorista rebelde. La Tierra permanece unida. Pero ya no quedaba nadie en pie. Reed estaba sentado solo en el puente del Sol Negro, orbitando una media luna muerta lejos de las llamas. Morgan estaba detrás de él, magullado y exhausto, ambos mirando fijamente al vacío. No pueden volver a meterlo en la botella, afirmó Morgan. Demasiada sangre, demasiados nombres. No lo intentarán, respondió Reed. Harán lo que siempre han hecho. Morgan asintió. Giró el arma. Reed ahora no era solo una amenaza. Él era la amenaza. El que expuso su podredumbre. El que desmanteló la ilusión. Pieza por pieza. La Tierra no lo quería. Muerto porque era peligroso. Lo querían muerto porque los hacía visibles. El mensaje llegó en cuestión de horas. Una transmisión oficial fría desde un relé anónimo de la Tierra. Comandante Reed, por la presente se le acusa de traición, terrorismo y de poner en peligro el futuro estratégico de la humanidad. Ríndete y tu tripulación recibirá clemencia. Morgan se quedó mirando la pantalla. Eso es rico. Reed no se movió. Enviarán todo lo que tengan. ¿Y cuándo fallan? Morgan pregunta. Reed no respondió. Él no lo sabía. No podían correr para siempre. Los suministros estaban escaseando. La mitad de la flota se había dispersado. Unos por miedo, otros por principios. Incluso los olvidados habían comenzado a fracturarse. Los hombres que una vez lucharon junto a Reed ahora se preguntaban para
¿Qué había servido todo aquello? ¿Justicia? ¿Verdad o simplemente más guerra? ¿Y Reed? Ya no estaba seguro. El ardor de venganza que lo había alimentado había desaparecido. Kreb estaba muerto, Dorian estaba destrozado, la mente suprema Sarnak destruida. Las mentiras expuestas y, aún así, la guerra continuaba. A bordo del Sol Negro, el silencio creció hasta que, una noche, una señal atravesó el vacío. Ni la Tierra ni Dorian. Una transmisión privada, segura y sin etiquetar. Desde una colonia civil. Nueva Tera. Un asentamiento en las profundidades del mar, no afiliado a ninguna facción y formado por exiliados, supervivientes, granjeros y soldados que se habían alejado de todos los bandos. Reed escuchó en silencio. Comandante, usted no me conoce. No. Espero perdón por lo que has visto. Pero tu guerra nos dio espacio para vivir, para respirar. Te lo debemos. Si necesitas un lugar para descansar, aquí lo tienes. Morgan lo miró. Es una trampa. Tal vez, dijo Reed en voz baja. Pero quizás sea la primera oferta honesta que hemos tenido. Ellos pusieron rumbo, no para luchar, sino para respirar. Nueva Tera fue dura. Terreno rocoso, vientos fuertes, aire enrarecido. Pero era real. Sin satélites, sin flotas, solo. Personas intentando sobrevivir al desastre que crearon otros. Cuando Sol Negro aterrizó, ninguna arma los recibió, solo ojos, cautelosos, curiosos. Algunos familiares. Los niños corrieron hasta el borde de la plataforma de aterrizaje. Los agricultores permanecieron inmóviles, agarrando herramientas. Como si fueran armas. Un viejo soldado saludó. Reed bajó de la rampa. No es una armadura. Sin armas, solo un hombre. Una mujer. Se acercó. Mechas grises en su cabello. Cicatrices en sus manos. Tú eres quien quemó las mentiras. Dijo. Reed no respondió. Ella asintió. Hemos estado esperando que alguien lo dijera. En voz alta. No hicieron un desfile. Ofrecieron comida, agua, refugio y silencio. Por primera vez en años, Reed durmió. Sin soñar con fuego. Pasaron los días. Ayudó a reconstruir un sistema de agua, arregló torres de comunicaciones rotas y enseñó a algunos niños cómo detectar señales satelitales. Morgan trabajó en el campo y se rió por primera vez en mucho tiempo. Pero la paz nunca iba a durar. Una mañana, el cielo se abrió. 3. Destructores de la Tierra en órbita. Sin advertencias. Sin negociaciones. Solo una transmisión. Este es el capitán Arland del Consejo de la Tierra. Comandante Reed, ríndase o abriremos fuego. Newter no tenía defensas, ni cañones, ni escudos. Reed estaba parado al borde del asentamiento, con las manos todavía cubiertas de grasa de un motor roto que había estado arreglando. Morgan apareció a su lado. ¿Sabes lo que harán? Reed asintió. Harán de esto otro. Kesar. Se volvió hacia las personas que estaban detrás de él. Aquellos que le dieron algo que no sabía que todavía necesitaba. Un lugar, no una misión, un lugar. Luego activó su antiguo canal de comunicación. Capitán Arland, él es Reed. Estática, luego una respuesta fría. Estoy escuchando. ¿Me quieres? Reed dijo. Entonces baja solo. Hablamos. Una larga pausa. Entonces. Sin trucos. Sin trucos, dijo Reed. El transbordador. Aterrizó una hora después. Arland. Salió, alto, de mirada penetrante, con uniforme del Consejo de la Tierra. Rígido e impecable. Miró a Reed como si estuviera mirando una bomba. Se supone que estás muerto. Dijo Arland. Lo era, respondió Reed. Simplemente. Seguiste enviando razones para despertar. Arland miró a su alrededor.
Aquí es donde lo terminas. Una roca sin poder. Reed meneó la cabeza. Aquí es donde empiezo algo más. Usted expuso la verdad. Arlon dijo. Bien, ya está. Pero has hecho vulnerable a la humanidad. Los Dorios se reagruparán. Los Sarnax regresarán. Entonces pelea contra ellos, espetó Reed. Pero, no así. No mintiendo. No, usando a tu propia gente como peones. Arland se cruzó de brazos. ¿Qué? ¿Quieres? ¿Amnistía? Un monumento. Reed se acercó. Quiero que te vayas de este lugar. Deja a esta gente en paz. Olvídame. Olvídalos. Arland lo observó y asintió. Ninguna flota vendrá aquí, dijo. Pero sí. Vuelves a alzar la voz. No lo haré, dijo Reed. No porque estuviera derrotado, sino porque estaba acabado. Arland regresó a su nave y los destructores desaparecieron. Reed regresó al asentamiento. Morgan lo esperaba. Eso es todo. Reed asintió. Eso es todo. Miró las estrellas. Las mismas. Estrellas bajo las que había luchado, bajo las que había sangrado, bajo las que había maldecido. Y por primera vez, no tenía ganas de quemarlas.